Y vamos a dar paso a nuestro último ponente de la tarde, que le tenemos ya por aquí, David Aso. Hola, David. Hola, muy buenas. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Bueno, Muy pues vete. interesante. Enhorabuena por esta jornada, ¿eh? Están siendo exquisitas. Muchas gracias, David. Si vas subiendo mientras la presentación, mientras yo te voy presentando. Bueno, pues David Aso nos trae una ponencia que ha llamado Bases de la fisioterapia neurológica y dudas razonables. David es especialista en fisioterapia neurológica, es propietario de una clínica de neurorehabilitación en Gijón. No hay que confundir con David Aso, el monologuista, que hay otro David Aso por ahí. Y nuestro David Aso no es humorista, es un fisioterapeuta muy serio y dedicado a sus pacientes, pero seguro que nos hace pasar un buen rato. Bien, David, necesito que compartas, Sí, compartir no sé por pantalla. qué se me ha bloqueado esto. Va, en serio. No te preocupes, tiene que aparecerme por aquí. No sé por qué Firefox no me deja compartir. A ver, share. The browser has blocked your screen. Click screen icon. ¿Puedes probar desde Chrome? Te sales y vuelves a entrar. ¿Tienes Chrome instalado? Bueno, pues ahí se ha ido David a por el Chrome y esperemos que, pues nada, vamos a dar paso a los anuncios publicitarios y en cuanto vuelva David, pues esperemos que le deje compartir desde Chrome. Por ahí ya va viniendo. Te veo, David, vamos a compartirte. Estás aquí, tranquilo, no te preocupes, David. Inténtalo ahora, a ver, ¿qué tal? Ahora, espero que sí. Sí, aquí le tengo por aquí ya. Vale. Perdonad, Menos, disculpad. menos de un minuto. Ha sido rápido, hombre. Nada, cosas que pasan. Vale. Bien, pues te dejo, ¿vale? Me salgo y todo tuyo. Muchas gracias y disculpad de estos pequeños problemas. Bueno, están siendo unas jornadas realmente muy interesantes donde el pensamiento crítico pues, es muy necesario en nuestra profesión y un poco recogiendo el guante que Alfonso en su ponencia dejó sobre el tema de hacia dónde mejorar tanto la calidad asistencial en fisioterapia, pues una de ellas es una mayor presencia en la salud pública, sí, y me ha llamado la atención sobre todo pues que también se considera un avance pues la inclusión de las especialidades en fisioterapia, ¿no? Entonces, por eso un poco mi ponencia va a ir sobre ello. ¿Qué es la especialidad en fisioterapia neurológica? Tenemos bastantes copyrights que en el fondo nos han ido dispersando en cuanto al conocimiento y realmente quizás nos haya unido o nos está dando pistas sobre qué senda tomar acerca de la fisioterapia neurológica, todo el tema de la investigación y la evidencia. Evidencia entendido como prueba, como bien se ha dicho, ¿no? Entonces, las bases de la fisioterapia neurológica creo que deben ir en tres grandes bloques, como viene siendo el ejercicio terapéutico, la educación y asesoramiento en la diversidad funcional, y ya explicaremos el qué. Y finalmente, todo el tema de la terapia manual específica, ¿no? Si bien observamos la propia CIF, que viene subdividida en estructura, tarea o actividad o participación, cada una de las estructuras que en esta triple división pues hacen mención a cada una de ellas, ¿no? La terapia manual
específica intervienen mayormente en la estructura, donde realmente hay que hacer un razonamiento clínico acerca de cuál es la estructura en la que tú hipotetizas como mayor afectación en cuanto a lo que viene siendo el desarrollo de la propia actividad del paciente. Tiene que ser una intervención específica. ¿Por qué? Porque si nos vamos hacia, como habéis dicho, todo el tema del holismo, si nos acabamos perdiendo en esa complejidad del paciente, ¿no? Por tanto, hay una necesidad específica de trabajar la terapia manual para, por ejemplo, una ganancia de rango articular, para una reducción del propio dolor que el paciente presente, es decir, siempre encaminado hacia una modificación de una función o un aumento de una capacidad en cuanto a la función, ¿no? Tenemos un problema, creo, o hasta ahora ha sido tendencia el hecho de estar siempre tratando a nivel estructural todos nuestros pacientes sin estar pensando en la función, incluso la propia participación. Muchas veces nos pasa que estamos tratando estructuras, ganamos X rangos de movimiento o reducimos el propio dolor, y en el momento que el paciente sale por la puerta de la clínica y vuelve al siguiente día, nos aparecen con los mismos rangos y, por tanto, no ha habido un cambio de la propia estructura, ¿no? Entonces, nuestra intervención realmente nos estamos chocando contra un muro. Y es normal porque la modificación de tejidos, si ese propio tejido no está en constante uso o en constante cambio, pues el propio tejido se vuelve a la posición en la que nosotros lo dejamos, ¿no? Se vuelve a retraer o se vuelve a no usar esa parte tan importante en cuanto a la modificación de rangos o en cuanto a modificación de dolor, ¿no? Por tanto, estamos hablando de que la terapia manual debe ir dirigida hacia un moldeamiento o preparación de la estructura hacia la propia funcionalidad, ¿vale? No puede ser el núcleo de nuestras intervenciones, de hecho es un error que sea el núcleo de nuestras intervenciones y como mucho debería tener una importancia pues menor de la que solemos dar. ¿Por qué? Porque los pacientes no son modelos biomecánicos ni son tejidos a los que interactuar, ¿no? El paciente es más que ello, es toda una persona y, por tanto, la complejidad de una persona no se puede simplificar en la preparación de una estructura. Así pues, otro pilar fundamental que creo que nos deberíamos ir trabajando a nivel de la fisioterapia neurológica viene siendo todo el tema del ejercicio terapéutico. ¿Por qué ejercicio terapéutico? Para entrar en lo que viene siendo la propia CIF, la función, y así pues modificar o intentar dar mayores capacidades a nuestros pacientes, mayores capacidades básicas, como bien siendo el control motor, la resistencia, coordinación o fuerza, que esas capacidades van asociadas o deberían ir equilibradas a las propias demandas del paciente. ¿Qué pasa? Que si el paciente tiene por encima unas demandas y las capacidades están por debajo, la idea es intentar subir esas capacidades para intentar igualar a las demandas. En cambio, si las demandas están por debajo y las capacidades por encima, que también existen, haremos otro tipo de intervención. Por tanto, no existen recetas de nuevo, sino el análisis de unas capacidades y unas demandas sobre las que las propias preferencias del paciente indican hacia dónde va a ir nuestra intervención, ¿no? Este ejercicio terapéutico tiene que ir orientado hacia tareas específicas, intervenciones tanto en extremidades como en las propias capacidades básicas, ¿no? Desarrollándose tareas específicas como podría ser el avance de una pierna y luego volver al mismo sitio, el levantar una pierna y volver al mismo sitio, etcétera, que impliquen cambios en control motor, cambios en resistencia, cambios en coordinación o cambios en fuerza, ¿vale? Todo ello siempre bajo un prisma y un objetivo funcional, que por eso nuestros pacientes vienen a consulta. El paciente no viene
porque quiera ganar un movimiento perfecto y un movimiento normal, armónico, etcétera, sino el paciente viene a quiero volver a comer con mi extremidad, quiero volver a caminar, quiero volver a coger a mi nieto en brazos, quiero cualquier... David, Sí, sí, dime. perdón. Es que no se está, o sea, estamos sin la presentación. Estamos ahora mismo como si no hubieras dado a iniciar la presentación. Eso es. O sea, tú Sí, dale a ver presentación, a ver. ahí, ¿la estáis viendo? Sí, ahora que le has dado clic, pero claro, estás en modo vista. O sea, nosotros lo que estamos viendo es el modo vista de las diapositivas. Si lo pasas con la mano, sí, sí. Si no, se queda en donde lo... Ah, de acuerdo. ¿Te va bien si lo dejo así? ¿Se Sí, ve sí, sí. bien? Si tú le vas Vale, pues cambiando sigo por aquí. Sí, toque, lo cambio aquí así. ¿Lo veis bien sí, entonces? sí, Vale. sí, perfecto. Ok, vale, pues me salgo otra vez, perdona. Nada, perdonadme a mí. Eh, bueno, y estábamos hablando pues que el ejercicio terapéutico debe ir en favor, pues eso, de la función. Debe tener una intensidad. Se está viendo que las intensidades, los HIIT, los intervalos de intensidades altos dan mejores resultados que intensidades más bajas. Por tanto, hay copyrights que no dan la suficiente intensidad en cuanto al reto de ejercicio del propio paciente. En cuanto a repeticiones, se está viendo que se necesitan un mínimo para que un gesto sea funcional y un gesto empiece a haber un aprendizaje del propio gesto a base de repetición. Se está hablando entre 300 y 600 repeticiones de ese propio gesto. Obviamente, las repeticiones no son gestos aislados, sino entran dentro de un programa y dentro de un contexto que cobra sentido. Y finalmente, el tema de la dosis. Las dosis de ejercicios, se está hablando pues que para conseguir objetivos funcionales, la necesidad de realizar un trabajo de 80 horas de un programa de 80 horas divididos en 3 semanas durante 5 horas al día, 5 o 6 horas al día, se está viendo que se consigue mediante este trabajo tan específico, tan intenso. Por tanto, en nuestra práctica clínica habitual, sí es cierto que a nivel de gestión es muy difícil llegar a generar tal dosis. Quizás estamos trabajando 1 hora o 2 veces a la semana donde las dosis que estamos dando no son lo suficientes y en cambio el intento de trabajo de tarea específica sí que lo es. Por tanto, es como si diéramos 0,2 miligramos de Aferelgan, por deciros algo, y el paciente lo que necesita es 1 gramo. Así pues, no llegamos a la dosis habitualmente para esperar cambios funcionales, incluso participativos, ¿no? Por otro lado, todo el tema de la educación en la diversidad funcional, nos vemos implicados en la parte participativa de lo que viene siendo en la perspectiva del paciente, ¿no? Necesitamos incrementar el nivel de actividad de nuestros pacientes, intentando abandonar el sedentarismo. Ese cambio conductual es muy difícil de establecer y, por tanto, necesitamos el trabajo de todo un equipo. Necesitamos un equipo multidisciplinar, incluso se está hablando de equipos transdisciplinares. Pero no concibo una neurorehabilitación sin un equipo detrás. No tiene ningún tipo de sentido que se plantee una fisioterapia neurológica aislada o aislada de un equipo en el cual tiene cabida, obviamente, desde neuropsicólogos, desde logopedas, desde terapeutas ocupacionales, desde neurólogos, etcétera, ¿no? Por tanto, es muy necesaria y yo creo que la especialidad debe ir encaminada con un equipo entero. La especialidad, todo el equipo debe ser especialista en ello, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto tiene lógica pedir la especialidad en fisioterapia neurológica estando aislada del resto de profesiones. Por tanto, yo iría en paquete todas las profesiones hacia esa especialidad, que es la neurología. Bien, en cuanto
al propio paciente, pues necesitamos fomentar el uso de esas extremidades sobre las que estamos rehabilitando. Por tanto, el paciente durante, pues imaginaros durante su daño cerebral o durante una esclerosis múltiple, un Parkinson, lo que sea, necesitamos fomentar el uso de esas extremidades sobre las cuales se está perdiendo o sobre las que hay una conducta de desuso debido a que ha habido un feedback negativo en esa capacidad de desarrollar las funciones de la extremidad. No sé si me explico. Hay que empoderar y responsabilizar al paciente. El paciente tiene que ser responsable de su recuperación, el paciente tiene que llevar a cabo una serie de tareas a domicilio constantemente para llegar a esas 80 horas de dosis, para que esté constantemente usando esa extremidad. ¿Vale? Por tanto, tiene que comprometerse a la rehabilitación y a coger un papel principal en ello, ¿no? Ya lo dijo Mónica, Mónica Alonso en su ponencia, necesitamos trabajar sobre las familias también. Las familias son familias, los cuidadores, el propio entorno del paciente necesita un asesoramiento y necesita pues que sea un facilitador en cuanto a la recuperación, no que pongan trabas o nosotros mismos no poner trabas en esa propia recuperación. ¿Vale? Necesitamos trabajar en entornos reales. Se está viendo que la evidencia va hacia... Hay pruebas suficientes para destacar que el entorno es un elemento fundamental. En cuanto a control motor, fijaros que en las teorías de control motor, tanto la tarea como el entorno como el individuo son exactamente iguales y la interacción entre ellos nos da pues, la recuperación motora del propio paciente. Necesitamos asesorar en cuanto a prótesis y a órtesis, necesitamos asesorar en cuanto al uso de un bastón, al uso de una muleta, al uso de un andador, necesitamos entrenar en ello y necesitamos sí o sí estar en la parte participativa de nuestros pacientes. ¿Vale? Esta es un poco la base que yo creo que debería ir encaminada la propia fisioterapia neurológica. Y a partir de ahí se me ocurren un montón de cuestiones sobre las cuales muchos copyrights pues tienen o se fomenta el conocimiento hacia partes pues más erróneas o con más conflicto en cuanto a bibliografía se refiere, ¿no? ¿Qué hacemos con el tema compensaciones? Los pacientes, bueno, habéis hablado de la postura, o se ha hablado mucho de la postura como un elemento hasta qué punto es relevante, pues lo mismo pasa con las compensaciones, ¿no? Sí que hay conceptos pues, que abogan por el antiguo movimiento normal o entendido como un movimiento perfecto biomecánico, donde se intenta conseguir que ese movimiento biomecánico sea perfecto cuando hay un cerebro pues, realmente afectado y lesionado. ¿Cómo podemos llegar a eso, ¿no? Si las estrategias del propio cerebro han cambiado debido a una lesión. Por tanto, las estrategias de movimiento no van a poder intervenirse de forma normal o habitual, ¿no? Por tanto, compensaciones sí, hasta cierto punto. Si la compensación evita o precisamente limita lo que viene siendo la propia función del propio paciente, pues eso significa que esa propia función o ese planteamiento de actividad está por encima de sus capacidades. Así pues, habría que trabajar las propias capacidades que hemos comentado anteriormente, obviamente analizando si hay un componente más de fuerza, un componente más de control motor, etcétera, para ver si realmente esa compensación forma parte de una infracapacidad o una capacidad más baja de lo habitual o es una compensación sin más que no hay que tener en cuenta, ¿no? Bien,
Otra cuestión a plantear es, bueno, ya habéis hablado de los modelos biomecánicos sobre los cuales pues no acaban, hasta qué punto son relevantes. Yo quiero presentaros a Alex Roca, que es este chico de aquí de la izquierda que nació con parálisis cerebral infantil y sin embargo está participando en maratones y en la Titan Desert, pues haciendo, o por ejemplo haciendo el Camino de Santiago en bicicleta, participando o siendo partícipe pues, de eventos sociales en los que él precisamente saca pecho y es lógico que acabe pues, carreras aún con supuestamente mayores dificultades que el resto de participantes, ¿no? Alex Roca tiene una biomecánica pues que probablemente los puristas biomecánicos lo consideren horrible. Hay valgos por todas partes, ya sabéis que he tenido yo experiencia con el valgo, pero realmente cuán relevante es ese valgo si realmente no hay un dolor. También comentaros pues, que a nivel de tejidos, en la evolución de Alex Roca, pues lógicamente el tejido está adaptado a sus formas biomecánicas. Por tanto, ¿hasta qué punto tiene sentido fragilizar a este chico y decirle, no, usted no corra, mejor estése quieto, no, usted no se levante de la silla de ruedas, no camine? Porque tiene el peligro de romperse, hasta qué punto fragilizar a nuestros pacientes desde la parte funcional y desde la parte de la diversidad funcional tiene sentido, no tiene ningún tipo de sentido. Otra cosa es que el propio valgo, genere o cree el peligro de, por ejemplo, que Alex pues saltará de 2-3 metros al suelo, ¿no? Entonces, el impacto, pues probablemente el valgo favorezca más a la tendencia de lesión más dañina que no un no valgo en ello. Entonces, ese valgo no es suficiente como para evitar precisamente la parte participativa del paciente. Bien, otra cuestión a plantear es que muchos modelos registrados pues dan como definición la plasticidad neuronal. Es decir, tal y como comentaba Julio Gómez Soriano, pues que la neuromodulación es una parte característica del propio sistema nervioso, pues aquí la característica neuroplástica del cerebro está tanto para bien como para mal, tal y como se ha dicho, ¿no? Favorecer la neuroplasticidad es una falacia. Todo favorece la neuroplasticidad. El hecho de que la neuroplasticidad esté presente es la capacidad adaptativa de un cerebro, sin más. Si yo soy sedentario, mi neuroplasticidad me va a llevar a un cerebro pues tendente al sedentarismo. Si yo soy un paciente pues, o una persona más activa, pues mi neuroplasticidad me va a llevar a mayores actividades. Por tanto, el estado del cuerpo no es más que un reflejo del propio cerebro, ¿no? Del estado del propio cerebro. Por tanto, la neuroplasticidad está presente, sin más. Tú no la favoreces ni la desfavoreces. Es como si yo digo que mis terapias favorecen el latido del corazón. Sin más, quiero decir, tu terapia pues, favorecerá el aumento de la frecuencia cardíaca o la reducción de la frecuencia cardíaca dependiendo pues, del tipo de impulso que generes, ¿no? O el tipo de exigencia, la relajación o la activación, sin más. Pues lo mismo pasa exactamente con la neuroplasticidad. ¿Vale? Otra cuestión a plantear. Aquí estamos. Otra cuestión a plantear es todo el tema de la jerarquización propia del sistema nervioso. Se ha visto ya que, bueno, la simplificación de algo tan complejo como es el cerebro, vemos que se creó una conceptualización de un cerebro reptiliano, un cerebro más bien límbico y un cerebro del neocórtex, ¿no? Donde la parte más superior domina sobre la inferior, ¿no? Las tareas más complejas que están más ubicadas en la parte superior, en la parte de neocórtex más humana, están por encima de las tan básicas como viene siendo la reptiliana, ¿no? Entonces,
mi pregunta es, si ahora actualmente se ha visto, actualmente no, ya llevamos unos años, se ha visto que hay unos generadores centrales de patrones en la médula espinal en algo tan complejo como es la marcha humana y está ubicado en un cerebro reptiliano, no casa. Quiero decir, ahí ya a nivel funcional se nos va un poco la teoría, ¿no? Como bien ha dicho Mónica, y me sumo a ello, el bebé tiene que pasar por procesos de reptar, gatear para luego caminar durante su desarrollo motor. ¿Lo mismo tienen que hacer los adultos? Pregunto. Si un paciente ya está entrenando la marcha, ¿por qué tengo que tumbar al paciente al suelo y hacerle reptar? ¿Qué sentido tiene eso si la persona a través de un trabajo específico quiere mejorar la marcha? ¿Qué sentido tiene eso? Otra cuestión a plantear es la pasibilidad de la intervención como núcleo de tu terapia. Ya lo he comentado antes con la estructura, pero ¿qué aprende? Es decir, ¿qué aprende un cerebro tumbándolo boca arriba con tus manos, escuchando el líquido cefalorraquídeo y su posterior, ¿qué tipo de ganancia esperas con ello a nivel motor si precisamente se está hablando de que el aprendizaje motor viene a través de tareas, viene a través de aumentos de capacidades, de fuerza, de coordinación, etcétera, ¿no? Es decir, la teoría ecológica del control motor, lo que viene siendo el cerebro aprende a través de las experiencias generadas con el intercambio y con no solo con el intercambio, sino con la interacción entre el entorno y el individuo, qué tipo de aprendizaje se lleva un paciente tumbado en una camilla con las manos en la cabeza, ¿no? Bien, pues esas son lo que llaman las terapias top-down, ¿no? Perdón, las bottom-up. Sin embargo, a nivel de evidencia se está viendo que las terapias más encaminadas hacia el top-down, lo que viene siendo las que genera una acción el paciente para, pues eso, interactuar con su entorno o interactuar con una tarea, etcétera, son las que realmente se están llevando nos están llevando a cambios significativos en cuanto al desarrollo motor, ¿no? Y estamos hablando de observación y acción, estamos hablando de entrenamiento de terapias bimanuales, estamos hablando de la CIMT, de la restricción del lado sano, estamos hablando de entrenamiento de objetivos directos, de entrenamiento de tareas específicas, de marcha en tapiz rodante, de ejercicios llevados a cabo en casa. Estamos hablando de terapia espejo, de soporte de suspensión parcial del cuerpo, de entornos enriquecidos, de la estimulación eléctrica funcional y de todo el trabajo cardiorrespiratorio. Tenemos el camino bastante marcado en cuanto a pruebas y en cuanto a cambios significativos tanto en el movimiento como en la función del paciente, ¿vale? Y por último, y no menos importante, todo el tema del trabajo de la fuerza. Sí que hay una tendencia a pensar que la fuerza aumenta la espasticidad o aumenta el propio tono, pero se está viendo y ya está más que demostrado y hay pruebas sólidas de que la propia fuerza no tiene por qué aumentar la espasticidad. Tampoco el trabajo específico de fuerza se traduce en resultados de función, sino, lógicamente, si entreno a fuerza, aumentaré capacidades de fuerza, pero necesito trabajar, necesito entrenar tanto tareas, tanto actividades como a nivel participativo, ya os digo, a través de todo el equipo, para realmente establecer cambios funcionales en el paciente. ¿Vale? Nos da la sensación que la propia espasticidad o la hiperresistencia tanto neural como la hiperresistencia, lo que llaman local, parece que un músculo en ese tipo de acortamiento tiene que estar fuerte, cuando realmente lo que guarda es una debilidad.
y esa debilidad hay que trabajarla como aumento de capacidad para las demandas del propio paciente, ¿no? La fuerza finalmente necesita de una progresión de un cálculo de un 1RM y a partir de ese cálculo de trabajo de entre el 60 y 70% de la capacidad máxima, ¿vale? Y finalmente, normalmente se suele trabajar la fuerza en los pacientes neurológicos de una forma muy lenta, es decir, de contracciones lentas mantenidas y bajar, cuando realmente existen un montón de actividades de la vida diaria en las cuales hay una necesidad de un trabajo más rápido, más pliométrico, de una contracción máxima y rápida en un menor tiempo, como por ejemplo el efecto de la propia marcha, ¿no? Cuando nosotros caminamos, el efecto de propulsión, el efecto muelle es una contracción rápida. No esperemos, pues, que a través de un trabajo de la fuerza de forma lenta nos dé resultados en la propia función de la marcha, ¿no? Y hasta aquí un poco la presentación. Perdonadme toda la parte técnica de compartir. Espero que se haya podido ver bien. Y bueno, el turno de preguntas estaré dispuesto a comentar. Muy bien, muchas gracias David por tu ponencia y tu presentación. Ha sido muy, muy completa. Nos has dado un buen repaso tanto de lo que sí como de lo que no. Y la verdad es que has cubierto, te has pasado de tiempo, pero en realidad ha sido un goce escucharte porque has hablado de todo, has dicho muchas cosas, así que has optimizado muy bien el tiempo. Y, y no sé, por ampliar un poco esa información, no sé si dentro de lo que no, de esos mitos o de esas pseudoterapias que se hacen, no sé si has hablado mucho de muchas conocidas, no sé si existen nuevas, si hay nuevas terapias que se están haciendo en este momento porque es un mercado que da muy goloso, ¿no? Y da para nuevas historias. Sí, a ver, siempre es goloso el hecho de poner el neuro delante, que parece que da como prestigio, ¿no? Neuro lo que sea. Pero yo creo que cada vez se nos está viendo o se está viendo que el perfil de evidencia o de pruebas hacia qué camino debemos ir, ¿no? La innovación, como comentaba Alfonso, que me ha parecido brillante la ponencia, está ahí. La innovación en neurorehabilitación pasará y pasa por las tecnologías, porque optimizan ya no solo el hecho de las valoraciones, vienen a ser muchísimo más objetivas, sino que además la cantidad de repeticiones, la cantidad de dosis y la cantidad de intensidad la podemos ajustar al máximo en cuanto a resultados o en cuanto a generar resultados funcionales, ¿no? Si bien es cierto que a no todo el mundo le gustan las nuevas tecnologías, porque eso también debe pasar por las preferencias del paciente, insisto en que en el hecho de poder valorar objetivamente todo ello, pues nos da una idea de si nuestras terapias funcionan o no. Yo Muy creo bien, que va un poco por ahí. ok. Te pongo en pantalla una pregunta que ha formulado Aurora. En vuestra experiencia clínica, ¿habéis visto mucha resistencia al cambio de paradigma, de más intervención por parte de profesionales, de profesional frente a aumentar el empoderamiento por parte de pacientes y familia? Completamente. Yo sí he visto resistencia al cambio ya no solo por nuestra parte profesional, que cuesta cambiar de paradigma, es un trabajo muy gordo que uno tiene que hacer y derribar tus propias creencias y tu propio cambio de paradigma, eso no está todo el mundo dispuesto, yo creo. Y por otro lado, a nivel del propio paciente, de aceptar programas pues programas de 80 horas semanales, obviamente hay unas limitaciones económicas, hay unas limitaciones que la familia quizás no está dispuesta a aceptar. Incluso también hay reticencias, y esto vosotros de fisioterapeutas neuromusculoesqueléticos que tenéis todo el sistema de banderas que me parece súper interesante. Por ejemplo, pues hay gente que no le interesa mejorar ese grado de discapacidad porque le pueden reducir
por decirte algo, la pensión, ¿no? Por ponerte un ejemplo general. Luego, obviamente, cada uno de los pacientes tiene sus propias particularidades y su entorno, pues también. Sí. Es un poco el sistema perverso, ¿no? Que a veces cronifica. Estamos en él, estamos en él. Estamos en él y luchar contra un sistema pues es costoso a nivel energético, a nivel económico, a muchos niveles. Y bueno, estamos limitados en ese aspecto. También aceptar las limitaciones pese a que no las quieras, pues también hay que dar un paso adelante en ello, ¿no? Sí, Por tanto, llegamos hasta donde llegamos. muy bien. Bueno, pues estamos ya fuera de tiempo, así que vamos a dar por terminada la jornada. Muchas gracias por tu tiempo y por tu ponencia, que ha sido súper interesante, David, y por Muchas aceptar. gracias, Rubén, y enhorabuena, insisto, por esta exponencia, por esta jornada. Muy bien, cuídate mucho. Un abrazo. Abrazo.